Vamos a empezar a ver lo que es la distribución normal. Van a ser 3 vídeos para la distribución normal. El primero va a ser el concepto de distribución normal, que es este en el que estamos. Luego tendremos un segundo vídeo donde vamos a aprender a manejar la tabla de distribución normal estándar, que es algo facilito, ¿vale? Manejar una tabla que nos dan. Y por último, cómo pasar de una distribución normal cualquiera a esta distribución normal estándar que tenemos en la tabla, ¿vale? Bueno, vamos con el primero, que es el concepto de distribución normal. Voy a empezar explicándolo con un ejemplo, ¿vale? Vamos a coger la estadística, por ejemplo, una distribución estadística de altura en centímetros de la población adulta en una determinada ciudad. Podría ser cualquier otra distribución estadística, es decir, el peso de los bebés al nacer en Andalucía, o la cantidad de horas de lavado que aguanta unos vaqueros que fabrica una determinada fábrica de vaqueros, ¿vale? Lo que sea. Bien, imaginaros que yo cojo una muestra de esta población en altura y o toda la población, dependiendo de los que sean, ¿no? Y imaginaros que tengo 300 datos. Esos 300 datos, pues bueno, más de 158 centímetros, mide una persona, 167 otra, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta los 300 datos, ¿no? Que he sacado de muestra. Bueno, pues esos datos los vamos a graficar. Para eso he puesto aquí, veis una gráfica en la que el eje vertical de lo que sería la Y sería el número de personas, y en el eje X vamos a poner la altura, que es lo que estamos midiendo. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es poner una barrita en cada altura, dependiendo, más larga o más corta, dependiendo del número de personas que dan esa altura, ¿no? Por ejemplo, si a mí me salen 200 personas han medido, o 150 personas han medido 155, pues yo tendría que poner en el 155 una barrita que llegara hasta 150, ¿vale? Y así iría poniendo barritas en todas las medidas, dependiendo, esa longitud de las barras depende del número de personas que tienen esa altura, ¿vale? Aquí ya lo vamos a hacer un poquito más formal y más por ordenador, ¿vale? Por ejemplo, ahí he empezado con 171 centímetros, pues esa altura. No me importa ahora mismo el número de personas, pero esa altura responde al número de personas que tienen 171 centímetros. Aquí ya estoy poniendo más altura, ¿lo veis? Y aquí ya tengo pues bastantes alturas puestas. Y si veis, se está formando un dibujito. Si yo hago la curvita que va por encima de estas barritas, veis que se me forma como una especie de campana. Bien, ¿qué es lo interesante de esto? Pues que todas las distribuciones estadísticas que nosotros vamos a ver, al final resultan que si la graficamos nos sale esta campanita. Esta campana más ancha, más alta, más baja, más estrecha, pero al final con forma de campana. Y esto se llama distribución normal, precisamente porque es la que más normal me sale. Es verdad que tiene que cumplirse una serie de condiciones, que las muestras no sean muy pequeñas, tienen que tener cierto tamaño para que salga la campana, y que hay algunas distribuciones que se salen de esto. Pero lo importante para nosotros es que todas las distribuciones que nosotros vamos a ver, todas obedecen a este esquema. Es decir, yo lo he hecho con la altura de una determinada población, pero cuando nos den cualquier otra variable estadística, a nosotros, las que tratamos en este curso, siempre nos van a salir esta distribución normal. Y se le llama normal precisamente por eso, porque es que es la que más sale, ¿vale? Aquí ya tengo yo, ¿veis? La curvita bien dibujada, esa campanita, y aquí he dejado la campanita nada más, quitando todas las barras, ¿vale? Veis que tengo un valor intermedio, que es el 169, que si os fijáis es el que más gente ha medido, ¿vale? Es el valor que más gente ha dado esa talla, 169. Y también una característica muy importante, que esta campana es simétrica a un lado y a otro, es decir, hay la misma gente por encima de 169 centímetros que gente por debajo de 169 centímetros. Aquí tenéis ya un esquemita de lo que es la distribución normal, señalando este valor, que hasta ahora, ¿os acordáis? Le hemos llamado a la media una X con una rayita arriba. A partir de ahora, porque esta X la vamos a reservar para luego para una cosita, que va a tener que ver también con las medias, a partir de ahora la media
poblacional, la media de la población, le vamos a llamar mu, que es esta letra griega que veis aquí, ¿vale? Esta letra griega, mu, es la media. Y estamos diciendo que esta media está situada justo en mitad de la distribución y que tenemos la misma gente por encima de la media que por debajo de la media, ¿vale? Luego tendremos también una desviación típica, que eso lo que me va a dar es que esta campana sea más ancha o menos ancha, ¿vale? O más alta, más baja. ¿Por qué? Porque la desviación típica decíamos que era, cuando explicábamos el concepto de desviación típica, decíamos que era cómo están separados los datos de la media. Entonces, si la desviación típica es muy baja, los datos estarán muy cerca de la media. Entonces, la campana, pues nos saldría con una desviación típica pequeña, saldría una campana como esta que estoy dibujando en marroncito, ¿vale? Muy estrechita, porque los datos están muy cerca de la media. Sin embargo, una distribución que tenga la desviación típica muy alta, pues sería una mucho más ancha, así veis, los datos estarían más separados de la media. Esto lo vamos a ver ahora en un ejemplito. Lo importante que quiero que veáis aquí es esto que acabamos de decir y que a esta distribución normal le vamos a llamar de esta forma, donde la n mayúscula indica que es normal, es decir, que obedece a este esquema de la campanita que tenemos, ¿vale? Y luego entre paréntesis vamos a poner dos valores. El primero siempre va a ser la media y el segundo la desviación típica de nuestra distribución normal. Es decir, que si nosotros vemos una distribución normal que ponga 3 y luego 1,2, significa, primero, que tiene una distribución normal, es decir, que obedece al esquema de la campana, que tiene una media de 3, que es el primer valor que aparece, y tiene una desviación típica de 1,2. ¿Vale? Y esa va a ser la forma de llamarle. Bueno, aquí el ejemplo al que me refería antes. Hemos preguntado por el sueldo en dos barrios diferentes de una misma ciudad. Y fijaros que en el barrio que se está representado arriba, aunque los dos la media es de 1.500 euros, fijaros que en el de arriba hay mucha gente que cobra 2.000 euros, 3.000 euros todavía hay bastante gente, 1.000 euros también, es decir, muy alejado de la media. Hay bastante gente que tiene ese sueldo. Sin embargo, en el de abajo, en cuanto te vas separando de la media un poco, ya hay mucha menos gente que cobra ese sueldo. Por ejemplo, 2.000 euros ya hay poca gente que lo cobra y 3.000 euros prácticamente nadie. Sin embargo, en el barrio de arriba sí. Esto es la diferencia entre dos distribuciones que tienen la misma media, pero distinta desviación típica. La de arriba tiene una desviación típica muy alta porque hay muchos datos separados de la media, ¿vale? Es decir, hay muchos sueldos diferentes en ese barrio. Por eso la situación es muy heterogénea, que quiere decir que es muy diferente de uno a otro, ¿vale? Veis que esto es muy ancho. Hay gente que cobra muy diferente de la media. Sin embargo, en la de abajo, que la desviación típica, lo veis que lo pone aquí, es muy baja, pues la campana es más alta y más estrechita. Entonces, en cuanto te separas ya un poquito de la media, ya empieza a caer mucho. Y ya prácticamente en esta zona, que aquí arriba sí que tenías a bastante gente, aquí abajo prácticamente ya no tiene a nadie, ¿vale? Ni a un lado ni a otro. Entonces, dos situaciones con la misma media, pero con desviaciones típicas muy diferentes. Bueno, esta función que hemos visto con su media y su desviación típica, que no está puesta por aquí, ¿vale? Aquí tiene su media y su desviación típica, pues un tal Gauss, que vosotros ya lo conocéis, os lo hemos presentado antes, pues sacó cómo era esa función. Entonces sacó esta función. No asustaros porque no nos la vamos a tener que aprender ni manejarla, ¿vale? Sí, comprender que en esa función, naturalmente, depende de sigma, de la desviación típica y de la media. ¿Vale? Entonces, esa distribución, esa función que sacó Gauss, se adapta a esta curva si tú le metes tu mu y tu sigma, la de tu distribución, y entonces te sale la función tuya. Ya digo que no hay que aprenderse esta función, ni mucho menos, ¿vale? Lo que sí hay que entender es que esa función, si yo la integro entre menos infinito y más infinito, que tampoco va a haber que hacer integrales, ya lo adelanto, tranquilo. Si yo la integro entre menos infinito y más infinito, me da el área que hay por debajo de esa curva. Eso ya lo hemos visto en la parte de integrales, ¿vale? Entonces, al integrar esa función, ¿vale? Sea cual sea la sigma, sea cual sea la media,
resulta que todo ese área, todo el área que está aquí marcado, ¿veis? De celeste, todo ese área vale 1. Y eso es importante para nosotros, porque resulta que todo ese área es 1 y si os acordáis de probabilidad, 1 correspondía al 100%. Entonces estamos hablando que el 100% de la población está por debajo de esa curva. Claro, todas las alturas que yo he puesto están ahí, ¿vale? Entonces el 100% de todo el mundo me da 1 y en porcentaje 100%. Es decir, la probabilidad de que estés por debajo de esa curva, toda completa, sería del 100%. O lo que es lo mismo, el 100% de los individuos de la población están debajo de esa curva. Así, si yo tengo, aquí viene un ejemplo, ¿vale? Seguimos con la estatura de un país, de la población adulta, y me dicen que la media es de 170 centímetros y la desviación típica 12 centímetros, ya sabemos que es una distribución normal 170,12, ¿vale? Bueno, pues aplicando la función de Gauss ya tendría esta función e integrando esa función me saldrían el área que hay debajo, que de toda sería 1, eso ya lo hemos visto antes, ¿vale? Pero imaginaros que lo que me piden es una parte, que yo estoy interesado, por ejemplo, en saber qué porcentaje de la población mide más de 170 centímetros. Bueno, pues entonces la integral que habría que hacer sería la integral desde 170 hasta más infinito, aunque no tenga mucho sentido llegar a más infinito porque nadie va a medir más infinito. Pero bueno, como no me quiero quedar en ninguna medida concreta, en 2,10, puede que haya alguien con 2,14, bueno, pongo hasta más infinito y ya está, no pasa nada. Si yo hago la integral esa de la función de Gauss, en este caso está claro lo que tiene que salir, porque si os fijáis tengo la mitad de la población ahí, luego esto va a salir 0,5, ¿vale? Yo no tengo que calcular la integral, vuelvo a repetir, ¿vale? Esto sería 0,5. Si calculara esa integral sería 0,5, es decir, el 50% de la gente mediría más de 170 centímetros. En esta ocasión, por simetría, lo vemos fácil. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, fuera menor de 180? Ya no lo puedo sacar por simetría. Habría que hacer esa integral, ¿vale? Bueno, pues esa integral están hechas, ya veremos cómo, no me quiero complicar ahora con eso porque vendrá en el segundo y tercer vídeo, pero el caso es que eso nos lo da una tablita y una transformación que tenemos que hacer para llegar a esa tablita. Y haciendo eso, esa operación, por ejemplo, yo os puedo decir que menor de 180 centímetros resulta que sale, esa integral sale 0,7977. Es decir, que el 79,77% de las personas de este país que ha sido en el estudio miden menos de 180 centímetros. O lo que es lo mismo, preguntado en forma de probabilidad, sería, si escojo una persona al azar de esa población, ¿qué probabilidad hay de que sea menor de 180 centímetros de talla? Pues habría un 79,77% de probabilidad, ¿vale? O la probabilidad sería de 0,7977. Estamos hablando de lo mismo, ¿vale? También con esa tablita vamos a poder calcular la población que mide entre dos valores. ¿Qué porcentaje de población mide entre 165 y 190? O preguntado en forma de probabilidad, ¿qué probabilidad hay de que si saco un individuo de esa población al azar esté entre 165 y 190 centímetros? Bueno, pues esto ahora mismo lo doy yo, pero en breve vais a consultar vosotros la tabla y vais a sacar este numerito, ¿vale? Vais a ver que eso no es complicado. Bueno, pues hay un 61,37% de la población que está entre 165 centímetros y 190 centímetros. O hay una probabilidad de que ese individuo que he sacado al azar esté entre 165 y 190, hay una probabilidad de 61,37%. ¿Vale? Y con esto pasamos luego al segundo vídeo, que ya vamos a empezar a trabajar con las tablas, a ver cómo he sacado yo estos valores que he puesto aquí, ¿vale? Esos serán los dos siguientes vídeos.